Aunque ya hemos estado trabajando con algunos atributos del texto de la presentación, quiero abordar el tema sobre el formato de texto. En lo que vamos a estar hablando es específicamente sobre los controles para modificar tamaños, tipografías, colores, etc. A pesar de que, como te dije, ya lo estuvimos viendo, pero pues son cosas que tenemos que abordar en este curso. Lo primero que te quiero recordar es que aquí, al seleccionar el texto, el cuadro, tú puedes modificar el tamaño, hacerlo más grande, más pequeño. También puedes posicionar el cursor en cualquiera de las esquinas del cuadro de texto y arrastrar el cuadro para hacerlo más pequeño. De igual forma, tú puedes modificar la longitud del cuadro de texto. Si pones el cursor aquí en este lado, bueno, en cualquiera de los lados, a decir verdad, y cuando el cursor se pone así, tú simplemente puedes arrastrar el cuadro de texto y el texto automáticamente se va a ir posicionando. Aquí depende de cuántas líneas quieres que sea tu cuadro de texto. En este caso solamente queremos que sea una línea. Entonces vamos a dejar que el cuadro sea lo suficientemente largo para que quepa la línea. También lo que podemos hacer es hacer que el texto esté negrita o normal. Podemos hacer que sea itálica o cursiva. También puedes cambiar el color del fondo del cuadro de texto haciendo clic aquí. Y esto cambia el color de fondo del cuadro de texto. Te recuerdo que es importante que respetes los colores de la identidad que estés manejando. En el caso de que esta sea una presentación para tu empresa, pues necesitarás respetar los colores de tu imagen corporativa. Si no tienes una identidad como tal para tu presentación, te recomiendo seguir los lineamientos de combinación de colores que vimos en la clase anterior. Aquí se trata, por ejemplo, de jugar con la creatividad. A lo mejor podemos utilizar un fondo oscuro, un fondo claro para el texto, pero ahí el texto se pierde. Y lo que podríamos hacer es cambiar el color del texto. Aquí en este control cambiamos el color y lo ponemos en oscuro. O lo podemos poner de un color azul como el color de fondo que tenemos ahorita. Uno aproximado. Ahí está. Sí. Entonces podemos obtener muy buenas combinaciones. Vamos a modificar este cuadro, este subtítulo. Vamos a hacerlo un poco más largo. Exacto. Entonces puedes ver que vamos creando muy buenas combinaciones en el texto. Ahora, las tipografías tenemos de dos tipos aquí. Tenemos los preajustes, que son las fuentes que se utilizan dentro de este tema. Cuando tú abres un tema de Prezi, una plantilla, esa plantilla ya viene cargada con ciertas tipografías y cada tipografía pues tiene su uso. Por ejemplo, ahorita estamos utilizando la tipografía que corresponde a los títulos principales. En este caso, el título de la presentación o el título de cada concepto. Tenemos aquí la tipografía para los subtítulos, como el subtítulo que dice aquí juguemos con Prezi. Tenemos la tipografía, tipografía de los subtítulos, body, subtitle, esos son iguales. Mi recomendación es que no utilices más de 3 tipografías, ¿ok? Y yo te recomiendo utilizar los preajustes en caso de que no tengas una preferencia de las que te voy a comentar de las demás tipografías. O sea, es decir, que no tengas, por ejemplo, que seguir una tipografía que sea como la identidad corporativa. Yo te recomiendo quedarte con estas de aquí, ¿vale? Y tenemos acá a continuación las fuentes ya que vienen precargadas de Prezi. Esas fuentes pues son las que están disponibles. Puedes realmente elegir cualquiera de estas, pero a menos que tengas una sensibilidad muy desarrollada para el diseño, o que tú mismo seas diseñador o sepas de diseño, o que estés siguiendo una imagen corporativa y aquí encuentras la fuente que necesitas,
Yo te recomendaría que te quedaras con estas, porque a veces yo he visto que las personas eligen de manera indiscriminada las fuentes aquí, y a veces utilizan hasta 4, 5 o más fuentes, y eso no es correcto. No podemos utilizar demasiadas fuentes en una presentación. 2 es lo recomendado, 3 es lo máximo, es lo que yo te diría. Entonces, pero bueno, aquí ya sabes que puedes elegir en cualquier caso cualquier fuente que tú quieras. Voy a regresar a la fuente original. Listo. Y lo que vamos a estar haciendo en esta presentación es cambiar el texto que utilizamos en los subtemas. Bueno, por ejemplo aquí tengo un buen contraste porque el fondo es blanco y la letra es de color negro. En caso de que fuera como por ejemplo aquí sí tendría que cambiar el color del texto. Vamos a regresar a la vista general y vamos a entrar al concepto 2 y voy a cambiar el color del texto. Aquí esta es la fuente de los presets. Puedes ver que se ilumina a Podi porque es el cuerpo. Esta es la fuente que se utiliza para el texto, para cuando vas a hacer algunos párrafos. De hecho aquí estos párrafos son excesivos. Bueno, otras cositas que puedes añadirle a tu texto es modificarle la alineación. En este caso, en este control, si hacemos clic aquí, podemos alinearlo a la izquierda, al centro, a la derecha o justificar el texto. Por lo regular, yo recomiendo que sea el texto alineado hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque si tuviéramos el texto centralizado, justificado así, se dificultaría la lectura. En cambio, estos niveles así de cómo termina la línea del texto, que no queda todo igual, eso facilita la lectura en pantallas. Por ejemplo, si tú estás viendo esta presentación en una computadora, si estás presentando a través de un proyector o estás viendo la presentación a través de un smartphone, esta alineación facilita la lectura del texto. También podemos añadir viñetas. Por ejemplo, voy a abrir ahorita unas viñetas aquí. Y podemos poner punto número 1. Punto número 2. En ese caso solamente son viñetas. No podemos agregar numeración. Y aquí podemos modificar la sangría. Podemos aumentar la sangría. Podemos reducirla. Estos controles en realidad casi nunca los he usado. De hecho, nunca los he usado. Nunca he tenido esa necesidad. Pero bueno, ya tienes lo más importante del texto.